Ok, ya estoy grabando, ¿vale? Vamos a iniciar. Vamos a leer lo que es el libro de cómo ganar amigos e influir en las demás personas. Sí, este libro es algo nuevo. Yo no he leído ahora sí este libro, o sea, no les puedo dar una opinión de que como en el libro anterior, sino de que juntos vamos a ir descubriendo lo que dice, ¿no? Entonces, comienzo, ¿vale? Ahí porfi, si me apoyan quitando los micrófonos para no estar quitándolos yo manualmente, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera parte. Esta va a estar dividida hoy y mañana, porque son varias hojas, ¿vale? Y dice, primera parte, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Número 1, nos pone aquí, si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, 2 pistolas, Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia, a la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso, agujereando el techo. Trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego, montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10,000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de la policía, Mulroney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos. Perdón, me perdí. Declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba 2 pistolas, Crowley, de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado decidido a abrazar a una mujer en su automóvil en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar la palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró: por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo.
Esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, Dos Pistolas, Crowley, no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta la actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida, dando a los demás placeres ligeros y ayudándoles a pasar buenos ratos. Y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número 1, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada, se considera en cambio un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Dutch Sluch antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Dutch Sluch, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creía. He tenido interesante correspondencia por Lewin, que fue alcaide. A ver, espérame. María Claudia, por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Creo que ya lo cerró. Ok, continúo. He tenido interesante correspondencia con Lewis Lawrence, que fue alcaide de la famosa cárcel en Sing Sing, en Nueva York. Sobre este tema, y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así racionan. Así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás les debió apresar. Señor Al Capone, Dos Pistolas, Crowley, Dutch Sluch, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada. ¿Qué diremos de las personas con quienes usted, lector, o yo entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir por los tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil, porque pone a la otra persona en la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa, porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó, mediante experimentación con animales, que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta.
Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica, nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo: tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así lo corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que están trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una diputada que dividió al Partido Republicano. Llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el partido de alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo así: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién le ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé, francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que había tratara de justificarse, espéreme, y que reiterase con lágrimas en los ojos: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tenemos el ejemplo del escándalo del Teapot Dome Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida
pública norteamericana. Al menos en la memoria contemporánea, señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elk Hill y cargó ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno de Elk Hill y Depot Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación, no, señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward Lee Doheny, y a su vez, Doheny hizo al secretario Fall un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de $100,000. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que habían en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de tipo Dome. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó: ¿qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue el traicionado. Él fue a quien crucificaron. Ahí está la naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados, un día cualquiera, a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas, Crowley y a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras. Siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse probablemente, de censurarnos a su vez. O como el amable Taft, es decir, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana, el sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos, de Rosa Bohemur, pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escala a luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Stanton dijo: aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo.
¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejanzas. ¿Se dedicaba a criticarnos? Sí, pues cuando joven, en el Valle Pillow Creek, en Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero excedió. En el otoño de 1842, se burló de un político irlandés, vano y batallador, que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente con una carta anónima publicada en Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta. Saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas, cuando tenía brazos muy largos. Escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point, y el día señalado, él y Shields se encontraban en un banco de arena del Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento, intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Este fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante. Nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército del Potomac y cada uno a su turno, McClellan, Pope, Burnside, Hooker, Meade, cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos. Presa de la desesperación, media nación censurada acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban durante de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía: no los censuréis. Son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero, si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln. A buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada de el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando hinchado, embravecido, imposible de pasar, ante sus tropas y un ejército
unionista, victorioso tras ellas. Lee estaba como una trampa, como no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad como enviada por el cielo. La oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un hábito del gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través de Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué es esto?, gritó a su hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué es esto? Los teníamos al alcance de las manos. Solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder y, sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Hasta aquí lo voy a parar. Vale, ya mañana continuamos con la segunda parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora sí, se vino la tormenta bien feo. Están los truenos, la tormenta está horrible. Pero vamos a terminar. ¿Qué les pareció la plática, la lectura de hoy? Yo comienzo. A mí me gustó porque habla sobre, nos da la enseñanza de que cuando nosotros criticamos a otra persona o le decimos algo de mal modo, la persona nos va a responder de la misma manera, nos va a responder pues de mal modo. Entonces también nos hace ver que a los seres humanos no nos gusta culparnos. Sí, muchas veces pasa, por ejemplo, rápidamente en el negocio de Oriflame, ¿qué decimos? Es que no llegué al 21 porque fulanita no metió a la gente que iba a meter, porque mi amiga no hizo los 100 puntos o porque esta no hizo los créditos, y siempre buscamos culpar a otra gente, ¿no? Entonces, sí me gustó a mí la lectura de hoy. ¿Alguien quiere opinar? Emanuel, yo veo que ya prendió la cámara. ¿O quién quiere? Sveidi, Minerva, Claudia, Dulce, Lili. ¿Qué les pareció lo de hoy? ¿No quieren hablar o les activo el micrófono? A ver. Ya. Hable, Manuel. Yo tengo que aprender a mediar el temperamento, porque cuando hacemos el negocio siempre lidiamos con gente que insiste que, por ejemplo, hacemos un negocio de venta de catálogo, o que trabajamos o que somos trabajadores de esta empresa, pero no, somos asociados de esta bella industria en donde podemos tener grandes beneficios, ¿no? Entonces, aprender unas características de Lincoln, que es lo que me puso a pensar sobre que no debemos de contestar de igual manera, sino que debemos de controlar nuestro temperamento y nuestro carácter para que así podamos atraer a la colmena, ¿no? Y eso me gustó mucho, la frase, ¿no? De no patees a la colmena, atráelas mejor, de una buena manera. Entonces hay que ser muy estratégicos con esta parte de controlar nuestro carácter. A mí me gustó eso. Sí, estuvo muy buena. Gracias, Emma. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista? ¿Qué aprendió hoy? Claudia ya abrió el micrófono. Claudia, te escucho. Hola. Hola, buenas noches. Pues según yo, lo último que pude pues lograr captar de la lectura, ya que no pude conectarme a tiempo,
pues yo creo que es algo muy, muy importante que dice la lectura. No juzguemos si no queremos ser juzgados. Muchas veces criticamos a las personas sin saber qué están pasando en su vida, ¿no? Qué situación, qué diferentes situaciones traen. Entonces, tenemos que ponernos en sus zapatos y decir, no, posiblemente trae problemas, ¿no? Entonces, mejor yo ya he aprendido que con todas las situaciones que han pasado últimamente en mi vida, ¿sabes qué? Comprender a las personas, algo traen en su mente, mejor quedarse callado, ¿no? No juzgar porque no sabemos realmente y así llevamos la fiesta en paz, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es mi pensar. Sí. Es cierto. Gracias, Clau. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Otro comentario cortito? A ver, Dulce, Lili, Esbeiri, Minerva. Minerva. Hola. Hola, hola. ¿Qué te pareció? Pues me parece muy interesante y hice una anotación que dice que las críticas hay que evitarlas, ofenden, hieren y no se olvidan tan fácilmente. Y lo que más me impactó es que dices que hasta una generación, entonces sí tengo que tener mucho cuidado de evitar criticar porque va a ser muchísimo tiempo hasta que se les olvide alguna crítica a las personas y más en estos negocios en los que con mucha facilidad se nos da por criticar a X empresa o decir que la nuestra es mejor, entonces abstenernos de esas críticas. Gracias. Sí, gracias, Minerva. Sí, es cierto, es como que evitar las críticas hacia uno mismo y evitar nosotros también criticar para recibir pues buenas contestaciones, buenos resultados. Bueno, pues muchas gracias. Si pueden abrir el micrófono de rápido, nos tomamos una foto, porque es la primera conferencia del taller de lectura. A ver, prendan su camarita. Minerva, Clau, ahora vamos a tomarnos una foto. Yo ando muy fachuda, Angelito, demasiado. Acabo de salir de bañarme y no, ya por ponerme a ver el taller, no me he peinado, así es que no voy a abrirla. No, tú eres linda de todos modos. No me he peinado. Ay, tampoco, pero no importa. El próximo me tomo la foto. Órale, ya para el otro. A ver, posamos. 1, 2 y... Otra. 1, 2 y... Listo. Voy a dejar de grabar.